9:50, Iván. Ayer teníamos pactada esta entrevista, pero por cuestiones de tiempo la realizaremos el día de hoy. Vamos a platicar con Darwin Franco, periodista especializado en investigación y temas de desaparición, siempre el acompañamiento desde el periodismo con las familias. Vamos a platicar con él sobre el Sistema Nacional de Búsqueda que el día de ayer el gobierno, bueno, no ayer, antier, el lunes, el gobierno federal, encabezado por López Obrador, por supuesto, presentaron el informe del trabajo que ha hecho este sistema. Darwin, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a ti y a todo el auditorio. Muchas gracias. Bueno, como bien sabes, lo presentaron, estuvieron las familias ahí reclamando con las consignias, fotografías de los familiares, de sus hijos, primos, sobrinos, ahora sí que algún desaparecido que tengan estas madres, reclamando el trabajo que se ha hecho, mejor dicho, el que no se ha hecho, lo que ellas ven pues como faltante, todavía una gran deuda que se tiene con ellas. ¿Tú cómo ves desde tu ámbito, desde tu trinchera, tu trabajo periodístico, tu investigación, lo que se ha hecho con este Sistema Nacional de Búsqueda? Mira, es una circunstancia de altos contrastes, es decir, es de reconocer que por primera vez, digamos, una autoridad federal reconozca la gravedad del problema e incluso de algunos datos que en anteriores sexenios habían estado ocultos, ¿no? Como el número de personas que realmente no han sido identificadas en las morgues, como el número total de fosas clandestinas y cuerpos exhumados, e incluso el número total de personas oficialmente reconocidas como desaparecidas. Esa parte creo que me parece importante. También me parece importante que el gobierno actual de Andrés Manuel López Obrador asuma compromisos en función de que hace 3 meses justamente arrancó el Plan Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, que tiene como principal institución a cargo esta Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas. Institución que, habrá que decirlo para ponerla en contexto, forma parte, digamos, estos cambios legales a partir de la aprobación de la Ley General de Desaparición Forzada y Desaparición entre Particulares, ¿no? Este es como el contexto. Uh-huh. El asunto, digamos, que uno puede observar y las críticas que uno puede ver al gobierno es que, bueno, el trabajo realizado en la materia por parte de las autoridades pasadas fue prácticamente nulo, o bien podemos decir como de simulación. Esto ha dejado, digamos, grandes problemáticas en el Estado que, desde luego, y sin que esto quite la responsabilidad del actual gobierno, pues no se pueden solventar en los primeros meses de esta actual administración. Lo que sí es claro, y que uno pudo escuchar en los reclamos de las víctimas, es que finalmente, como le pedimos más paciencia a quienes llevan muchos años bajo el olvido de las autoridades. De ahí que esta catarsis que muchas de las familias tienen cuando están frente a las autoridades y le reclaman, digamos, labores o acciones concretas, es totalmente, digamos, justificable e incluso habla parte de una reacción. Lo que pasa es que tenemos, por un lado, un gobierno federal preocupado por estas problemáticas, que insiste, que trata de ver, y por el otro lado tenemos una desconexión entre lo que de manera particular viven las familias en cada uno de sus estados, ya que menos, digamos, del 10% del total de desapariciones a nivel nacional están a cargo de autoridades federales, es decir, el 90% corren a cargo de autoridades locales, autoridades que ya en la práctica parecen seguir un camino muy distinto al que ocurre a nivel federal. Es decir, hablando del caso de Jalisco, tenemos una autoridad que, por ejemplo, reconoció por primera vez un total de personas desaparecidas, 7.117, pero que hace 3 meses que no actualiza la base de datos que justamente tendría que dar cuenta de la problemática. O, por poner otro ejemplo, a nivel nacional, cada uno de los 32 estados tendría que tener una comisión estatal de búsqueda de personas desaparecidas. Sin embargo, más de la mitad de los estados en el país no la tiene, o en el caso de Jalisco, la tiene, pero el anterior comisionado renunció porque no tenía presupuesto ni siquiera personal, justamente para realizar la búsqueda de personas desaparecidas, de tal manera que ahora tenemos una convocatoria para conseguir un nuevo comisionado que tiene premura, y que incluso ha aislado de la discusión elección a otros organismos e instituciones ciudadanas que han estado pujando mucho por el tema. Por eso yo hablo de un contraste, es decir, el gobierno federal tiene una visión, tiene una postura, y los estados parecen no estar en sintonía. No se va trabajando de manera homologada, no van trabajando coordinados, es lo que tú detectas. Es que en realidad tendría que haber una coordinación, porque ahí hay una ley general que tendría que aplicar a todos los estados. Esa ley general obliga a que todos tengan un comisionado estatal de búsqueda, y el gobierno, los gobiernos estatales tendrían que dar personal y presupuesto para que justamente se pueda separar el proceso de la investigación que llevaría a determinar
quiénes son los responsables de la comisión de un delito, como es la desaparición o la desaparición forzada, y por el otro lado la búsqueda de personas. Esto no ocurre, es decir, muchos estados no les interesa tener un comisionado, y si lo tienen es únicamente para cumplir, digamos, la obligación jurídica legislativa, pero en realidad no dotan a estas instancias de servicio. Incluso estos protocolos homologados de búsqueda de personas desaparecidas no están debidamente concluidos, no se aplican en todo el país, y de ahí que tengamos como un desfase en términos generales. Eso por un lado, y por el otro lado, esta misma, digamos, vinculación que se hace en términos de desapariciones, y que es un reclamo principal de las familias, es que pareciera que todo el escenario del gobierno federal está inclinado a buscar en muerte y no necesariamente en vida, ¿no? De ahí que el anuncio de los centros forenses regionales o los panteones forenses y el reclamo de las familias y que hay de la localización en vida, bajo la presunción de que ellas creen, o muchas creen, que sus hijos pudieran estar siendo obligados a trabajar de manera forzada en distintos lugares. Sí, que es el reclamo de una de las madres que le señalan que no se enfoquen solo justo lo que dices, en fosas, ¿no? Porque de repente se piensa que sus hijos o las autoridades pensarían que todos sus hijos están ahí, cuando podría ser que no. Como tú dices, buscar en vida, no solamente en muerte, que creo que es la tendencia a la cual en los últimos tiempos hemos visto que se enfocan más las autoridades. Sí, porque finalmente a lo mejor eso implicaría, así entre comillas, pues un menor esfuerzo institucional, aunque como ya sabemos, el desbordamiento de los institutos forenses en el país es terrible, es decir, por lo menos tenemos un reconocimiento de más de 24,000 cuerpos de personas no identificadas en las morgues en todo el país, y pareciera que la apuesta está en pensar que muchos de estos, que podría hacerlo, corresponden a poco más de las 40,000 personas desaparecidas en el país. Sin embargo, en la otra parte, que es la búsqueda en vida, pues no se genera justamente porque no se ha dotado de manera real de presupuesto que permita justamente que estas comisiones operen. Es decir, para buscar a una persona pues se requiere un entramado institucional que apoye las búsquedas. Sí, como en el caso de Jalisco, para poner un ejemplo, el comisionado anterior denunciaba que no tenía personal y que no tenía que presupuesto, o que incluso no podía trabajar de manera coordinada con la Fiscalía Especializada en Desapariciones, pues entonces es difícil, digamos, que lo puedan hacer como una búsqueda en campo, como lo hacen muchos otros colectivos del país, y se tengan que reducir a esta búsqueda en muerte, porque finalmente esta búsqueda termina siendo mucho más administrativa y burocrática. Bien, pues interesante, muy importante este punto que nos comentas, porque de repente vemos, ¿no?, cómo se van o renuncian las cabezas de los sistemas encargados de buscar a las personas de las comisiones, y en este caso aquí en Jalisco de la Fiscalía, y de repente quedamos, bueno, ¿por qué se fue? ¿No? Ya nos estás dando pues un punto importante, la falta de coordinación de recursos, y pues que tengan estos criterios homologados, que se trabaje en conjunto con la Federación. Gracias, Darwin. ¿Algo más que quieras agregar? No, y también recordar que la propia ley general marca que el trabajo tiene que ser en coadyuvancia con las familias, con los colectivos que ya existen. Ellas tendrían que ser la piedra angular del proceso de búsqueda, y ahí también pareciera, y así es el reclamo, que no necesariamente todas o todos son tomados en cuenta. Así es el reclamo que hemos visto permanente. Gracias, Darwin, que tengas muy buen día. Hasta luego, muy buen día a todos. Es Darwin Franco, periodista. Él es un periodista especializado a investigar